poquito friqueada. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo sancocho urbano, hoy con Patricia Costa, que pues nos va a contar un poquito de toda su experiencia en temas urbanos. Hoy un poquito pues concentrada en el tema de las herramientas de captura de valor, la valorización y la plusvalía. Pero cuéntanos un poquito de ti, Patricia, para los que no te conocen. Entonces, Bueno, ¿cómo es tu historia? pues gracias por la invitación, Diego. Muy rico acompañarte. ¿Qué te puedo contar? Pues lo primero es que hoy en día buena parte de mi identidad la define el hecho de ser profesora del programa de gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario. Ese ha sido mi proyecto de vida durante los últimos 10 años, porque hice una transición muy importante de haber sido funcionaria pública durante mucho tiempo y surgieron varios aspectos en mi vida que cambiaron, digamos, como mis motivaciones, y entendí que quería desde la educación hacer, digamos, como mi parte en formar gente consciente, técnicamente robusta, conocedora de todos estos debates, algunos de los cuales vamos a trabajar hoy, para que se metan en temas de gobierno, para que quieran ser concejales, para que quieran ser alcaldes, para que quieran ser directores, para que quieran ser emprendedores, pero muy conscientes de todo lo que hay detrás del desarrollo urbano. Entonces ese es como mi principal rasgo, digamos, que quisiera compartir contigo ahorita. Y bueno, no, pues mi escuela fue planeación distrital. Yo trabajé allá desde que me gradué de arquitectura en la Universidad de los Andes. Siempre, incluso mi tesis de grado fue de urbanismo, y no conseguían un director de tesis dentro de la universidad, porque en esa época la Facultad de Arquitectura estaba muy dedicada, muy centrada en el objeto arquitectónico. Y mi escuela fue maravillosa porque por ahí, cuando nos tomamos unos vinos con los colegas, eh, hablamos sobre realmente una época de oro en términos de gobierno urbano, en términos de planificación urbana, durante todas esas alcaldías famosas que transformaron Bogotá. Y yo, sin saberlo, estaba allí formándome con los urbanistas maravillosos de todo tipo, que marcaron mi vida y que me han, digamos, influenciado en mi manera, digamos, de pensar hoy en día. Bueno, entonces, hagámosle la cuña a la carrera. Cuéntanos, pues, ¿qué es esa vaina de gestión y desarrollo urbano? Un pelado que se esté graduando del colegio, ¿por qué se debía meter a estudiar eso? ¿Qué es lo que aprende ahí? Digamos, eso es una buena carrera para la gente que le interesa qué. Es lo máximo, la verdad. No porque yo esté trabajando allí, sino porque cuando he hablado, y me pasó a mí, cuando yo terminé mis estudios en MIT y quería regresar al país y decidí que quería estar en la educación, cuando yo leí los objetivos del programa y conocí la malla curricular, me di cuenta que después de casi 16 años de experiencia en el sector público, esto era lo que yo siempre hubiera querido estudiar. Yo tuve que trabajar 16 años en el sector público para decantar lo que hoy en día comparto con mis estudiantes en un programa de pregrado como GDU, porque me parece que, con toda la gran calidad y cosas maravillosas que enseñan en las escuelas de arquitectura sobre el desarrollo urbano, la noción de que nosotros estemos bajo la sombrilla de una facultad de ciencia política y gobierno y relaciones internacionales, compartiendo, digamos, como ese espacio académico y siendo una comunidad académica mezclada, digamos, interdisciplinar. Me parece que después de ver cómo realmente se hace planeación, después de ver cómo realmente se gobierna la ciudad,
La dimensión política es supremamente importante, la dimensión de gobierno también es muy importante y creo que eso lo logramos nosotros sintetizar de una manera que a mí me parece maravillosa, aunque seguimos experimentando porque somos pues muy únicos en este sentido. Bueno, si alguna vez ven la oportunidad para darle una clase a los chicos sobre cómo hacer política en un contexto urbano, me invitan. Diego, tú tienes que venir, claro que sí. Y Por, Martín es uno de nuestros egresados. sí, Entonces, a yo mí me parece tengo egresados en el equipo también. sí, yo sé que ustedes trabajan juntos y es como de esos sueños que nosotros teníamos cuando teníamos a nuestros estudiantes todavía con más poquitos egresados, era como esa idea de que hay gente que está muy interesada en hacer una diferencia desde la política, pero como tú, me parece que requiere también una formación robusta para poder realmente, digamos, como conectar todos estos elementos que hacen parte de las políticas públicas. Pues yo te cuento un poquito, digamos, yo me meto a esto de la política porque esa época de, digamos, de oro, lo que sea, estas alcaldías que Mocus Peñalosa, Mocus, eh, lo que a mí me enseñaron es que pues esas transformaciones grandes de la ciudad y de, digamos, lo público pasan por la política, que uno puede tener todos los buenos técnicos, todos los buenos funcionarios, y si no hay un liderazgo político que los empodere, pues esas transformaciones no pasan. Entonces, pues por eso escogí este camino también. Entonces, ojalá muchos más gestores urbanos se animen a dar ese paso. Por supuesto, no es lo único, no es la única forma de contribuir, hay muchas más, pero esa la tiene que hacer alguien. Bueno, entonces, digamos, hay dos cosas que me gustaría hablar contigo. Lo primero, pues es, yo les cuento a los que nos ven, yo la primera vez que oí de Patricia fue porque cuando estaba haciendo la maestría en MIT también, busqué las tesis que habían escrito sobre Bogotá, la gente que había pasado por la maestría y por el doctorado allá antes. Y así conocí mucha gente que está metida en estos temas en Bogotá que no conocía antes. Tú eres una, Germán Lleras es otro, Arturo Ardila es otro. No sé si conozcas a Arturo también. Claro, somos muy amigos, Sí, muy no, amigos. yo a él no lo conozco, eh, pero pucha, la tesis de él, por ejemplo, es sobre las alcaldías locales. Sí, y cómo se debían reformar las alcaldías locales. Entiendo que él no está en Colombia ya hace años, pero pues fue apasionante leer la tesis también. Entonces, descubrí la tesis de Patricia y la tesis de Patricia es sobre la valorización y sobre la plusvalía y que son figuras pues que en la teoría, digamos, yo creo que están pues ya dando vueltas desde hace rato, pero que no muchas ciudades y sobre todo creo que no muchas ciudades en países en vía de desarrollo pues han utilizado bien. Eh, y pues uno podrá tener todas las críticas sobre cómo se utilizan en Bogotá, ya entraremos en eso, pero Bogotá las ha echado a arrancar. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando por ahí. Tú, pues, ¿por qué? Primero que todo, ¿qué son la valorización y la plusvalía pues, para arrancar desde lo básico? Claro. Pues mira, la ventaja es que puedo dar una respuesta muy corta y sencilla porque no soy economista, tampoco soy experta en Hacienda y me metí en ese tema eh, por dos razones. Porque en ese momento, cuando me fui para MIT, uno de los grandes experimentos que acabábamos de hacer en Bogotá y que como le pasa a uno mucho cuando está en el sector público como funcionario, termina uno de cabeza tratando de implementar cosas que son totalmente nuevas y parte de ese desafío, de esa experiencia es incluso ver cómo institucionalizarlo sin tener referentes, sin tener mayores ejemplos y esos procesos de innovación son absolutamente apasionantes y a mí me marcó mucho eso.
Entonces quise entender más, digamos, entenderlo en profundidad, porque como te cuento, parte de mi escuela fue muy empírica, o sea, de estar haciendo las cosas en planeación distrital con una cantidad de gente que atravesó, digamos, que pasó por planeación muy interesante. Y en este caso, Carmen Saldías marcó, digamos, un momento muy importante para planeación distrital, porque su visión como economista y su claridad, digamos, en términos de hacienda pública, nos planteó una serie de desafíos que yo como urbanista, arquitecta, no había nunca entendido de la manera que lo entendí cuando trabajamos con ella, y que eso todo se vio reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2004, en la revisión del POT que pues continúa hoy vigente. Y ese ejercicio, digamos, con esos dos instrumentos, entonces, pues parte de primero situarlos y hay una idea principal que antes de decir, digamos, un poco una definición de combate de qué son, es que para el común de la gente son impuestos, ¿cierto? Y entonces mi gran, digamos, objetivo de hoy es que los entendamos en un contexto muchísimo más complejo, que es como instrumentos que tienen un potencial importantísimo, no solamente en términos de financiación del desarrollo urbano, sino que son instrumentos de gestión urbanística muy potentes también. Entonces, eso, digamos, lo voy a profundizar ahorita como, digamos, en la medida que vayamos conversando. Pero bueno, ¿cuál es cada uno de ellos? Entre otras porque hacen parte de una familia gigante, de una serie de instrumentos que utilizamos en el planeamiento urbano y en la gestión urbanística. Y eso me hace pensar un poquito como en cuando uno ve la película esta de Grey's Anatomy. O sea, en esas operaciones increíbles que les empiezan a suceder un montón de cosas imprevistas y el cirujano está ahí, y entonces de pronto empieza como a cambiar de estrategia de lo que originalmente pensaba y empieza a pedir una cantidad de instrumentos, y entonces tiene pinzas, tiene un montón de pinzas diferentes, tiene un montón de separadores diferentes, tiene un montón de agujas diferentes, tiene un montón de cosas, y el planeamiento urbano y la gestión urbanística son eso. Digamos, nosotros contamos con una diversidad de herramientas, y yo creo que parte de lo importante de entender estos dos instrumentos es que hacen parte de un conjunto de instrumentos mayores que han sido confeccionados para atender situaciones de acuerdo a la necesidad. Y entonces, un poco el arte, digamos, de la gestión urbanística o de lograr llevar el planeamiento a actuaciones concretas, a operaciones de desarrollo urbano materializables, es que pasen por las manos de personas que realmente manejen y conozcan muy bien para qué sirve cada instrumento, y de acuerdo a la situación en particular que se presente, tener la habilidad de decidir cuál usar, en qué secuencia, con qué objetivos, con qué propósitos específicos en el marco de operaciones que a veces pueden ser muy complejas, como por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte aplica varias cosas a la vez, y sobre eso de pronto nos podemos referir más adelante. Entonces, la idea de estos dos instrumentos, pues sí, muchas personas y sobre todo los ciudadanos, cuando les llega por debajo de la puerta o a la cajita de correos del apartamento un recibo de estos, ellos sienten que les está llegando un impuesto. Y resulta que en la familia de los impuestos hay tributos, o sea, la familia grande se llama tributos. Dentro de los tributos, unos son impuestos propiamente dichos, que son recaudos que se hacen para financiar la administración pública, pero que, por ejemplo, los impuestos derivan desde la capacidad de pago de los ciudadanos. Las contribuciones, que son recaudos, pero que obedecen a un beneficio que un ciudadano en particular ha recibido por efecto de una decisión pública. Y también están las tasas, que son lo que pagan los ciudadanos por servicios prestados, como lo que uno paga por el agua, ¿sí? Entonces, al diferenciar todas estas familias, lo que podemos encontrar es que tanto la participación en plusvalía como la contribución por polarización son contribuciones y derivan de la noción de que la persona que paga una de esas contribuciones ha recibido de alguna manera un beneficio personal derivado
de alguna decisión que ha sido tomada por diferentes entes del Estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Ahora, la participación en plusvalía deriva de que se ha legitimado, y además eso no es una, digamos, una cosa común en el mundo, pero en el momento en que estoy retomando muchas cosas de este interés que tuve en un momento dado, porque pues hace rato no me he sentado, digamos, nuevamente a pensar sobre esto, pero en ese momento, por ejemplo, me di cuenta que solamente Corea y Colombia en ese momento tenían como derecho colectivo en sus constituciones el hecho de que la sociedad participara de un porcentaje de las rentas de suelo generadas derivadas de decisiones del Estado, como por ejemplo el incremento en aprovechamientos, en edificabilidad o las rentas derivadas de un cambio de uso, ¿sí? Que son los hechos generadores que llamamos aquí en Colombia, por los cuales alguien paga esa contribución. Pero lo interesante del asunto es que ese derecho colectivo, que en Colombia lo tenemos como un derecho constitucional, no es tan común en el mundo, es muy único. Y entonces le da un piso jurídico muy fuerte, digamos, tendría, digamos, como una gran solidez en términos del pacto colectivo, desde el cual estamos legitimando el hecho de que cuando se generan rentas sobre una propiedad por el solo hecho de haberle dado, por ejemplo, una norma que le permita generar unos aprovechamientos mayores de eso económicos, pues lo que estamos diciendo como sociedad es que tenemos un acuerdo, un pacto social de que parte sí se la van a reconocer al dueño, pero otra parte le corresponde a la sociedad. Y eso es un elemento, digamos, muy bonito, muy importante de la participación en plusvalía. La contribución por valorización, en cambio, se parece mucho más a una vaca y tiene que ver con que cuando ha habido la necesidad de obras públicas específicas, entre otras, porque ese es uno de los rasgos que tiene la contribución por valorización, es que uno tiene que saber para cuál obra y tiene que saber cuánto va a costar esa obra y entonces tiene que saber cuál es la totalidad, digamos, de los fondos que necesita recaudar. Y en ese momento se hacen unos cálculos de unas áreas de aferencia y se determina que hay un grupo en particular de ciudadanos que va a ser, cuya propiedad, digamos, en cuya propiedad se va a reflejar alguna forma de valorización por esa mejora que se está haciendo a la infraestructura. Y esta vaca lo que hace es, antes de hacer la obra, recopilar, digamos, recuperar, cobrar esa cuota, y una vez esté el dinero disponible, allí sí entonces se pueden emprender esas obras que se han dicho que se van a hacer. La participación en plusvalía, en cambio, lo que hace es generar como una bolsa de ahorro en donde se recaudan unos fondos que la ley ha estipulado que tienen destinación específica para mejorar algunos aspectos importantes de todo lo que es de los bienes públicos, sobre todo los sistemas de soporte, el espacio público, el mejoramiento de condiciones de calidad de vida, y esos, digamos, se convierten en una bolsa de dinero. En ambos casos, la idea es que la sociedad participe de ese mayor valor que se genera en las propiedades cuando los entes de planificación toman decisiones que les mejoran, digamos, las posibilidades de rentas que pueden generar. Bueno, ¿y qué ha salido bien y qué ha salido mal en el uso de estas dos herramientas? Pues quiero ser, digamos, un poquito malvada en el sentido de desviar mi respuesta hacia nuevamente entenderlos no como instrumentos aislados, sino como parte de un conjunto, de una caja de herramientas, ¿cierto? Incluso el impuesto predial hace parte de esa caja de herramientas. Un impuesto predial bien utilizado, la mayoría de nosotros pensamos que el impuesto predial es como, bueno, por mi casa a mí me cobran cada año una plata y con esa plata la alcaldía va a tener para financiar sus costos de operación y sus costos de inversión, ¿cierto? Y uno no lo piensa dos veces. Pero, por ejemplo, el impuesto predial puede ser utilizado de manera estratégica en términos de ordenamiento territorial para mandarle una señal muy clara a la gente que está haciendo retención de suelo, que está
especulando porque está manteniendo un suelo sin urbanizar en la mitad de la ciudad esperando a que eso se valorice y se valorice y contribuyendo un poco a una escasez de suelo urbanizable disponible. Y si uno le clava un impuesto predial bien caro, la persona tiene que pensarlo y lo va a pensar 2 veces antes de seguir reteniendo ese suelo, porque si el impuesto predial está bien manejado, la persona va a tener que soltar rápidamente ese suelo, porque el costo de estar pagando el impuesto le va a empezar, digamos, como a reducir sus expectativas de cuánto puede rentar allí. Entonces, estos otros dos tienen la misma condición. ¿La misma condición en qué sentido? Que contribuyen a financiar el desarrollo urbano, pero al mismo tiempo son herramientas muy potentes de gestión de suelo. Y la gestión de suelo es un elemento central en el planeamiento urbano contemporáneo, porque la gran pregunta, digamos, el gran desafío del planeamiento urbano contemporáneo es lograr obtener el suelo para poder producir los bienes públicos. O sea, los ejercicios de planeación urbana sí, es cierto, tienen un componente importantísimo que entre otras mucho le interesa a la gente, ¿no? ¿Qué norma me va a tocar? ¿Qué norma me van a asignar? Si la casa que me heredó mi abuelita, yo ahí voy a poder hacer 5 pisos o 50 pisos. Pero en realidad el ordenamiento territorial y la planeación urbana tienen, digamos, su preocupación central es producir los bienes públicos. Es que las condiciones de desarrollo urbano, las condiciones de soporte estén allí presentes. Y cuando uno se pone a pensar en eso, se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, desde la economía urbana que nos han enseñado los economistas urbanos, que en la economía de mercado, el comportamiento de los agentes económicos es hacia generar utilidades y generar rentas. Entonces, excepto que hay unas señales muy potentes del sector público obligando a que sí generen utilidades y sí generen rentas, pero que en paralelo estén aportando lo que más es escaso, que es suelo, para producir parques, para producir vías, para producir ciclorrutas, para proteger las zonas de interés ecológico, pues si no hay mecanismos para que el mercado aporte a eso, tenemos un poco lo que ha sido la historia de nuestras ciudades, que son procesos, digamos, de desarrollo inmobiliario totalmente desde el laissez-faire, en donde el proceso no ha dejado mucho en términos de calidad de lo colectivo, porque lo que es más importante y de lo que no tenemos nadie, excepto los propietarios de suelo, es suelo. Y uno con mucha plata en el banco, pero sin suelo, tiene enormes dificultades en producir esos espacios generosos públicos que nosotros necesitamos para garantizar condiciones de calidad de vida en el desarrollo urbano. Entonces ese es el gran desafío. Y entonces, ¿qué hace uno? Uno utiliza todas las herramientas, es así como en el amor, todas las formas de lucha cuentan, ¿cierto? Todas las formas de lucha cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, ok, desde el plan marca las cosas que son públicas, pero luego desde las normas genera condiciones para que en el desarrollo de lo que es privado también se genere unos estándares para lo público. Luego también desde los instrumentos de financiación que tiene que hacer, pues financiar no solamente esos cruces de cuentas que se necesitan entre los propietarios del suelo privado para que ese suelo pase al ámbito de lo público, sino adicionalmente para financiar las obras. Y una de las razones por las que nuestro urbanismo previo, digamos, al cambio de paradigma que nos plantea la Ley 388 es tan mezquino, es porque todo el mundo dejaba lo mínimo. Las normas estaban exigiendo lo mínimo. Pero además de eso, del erario público, del impuesto predial, de donde sale la salud, de donde sale la educación, de donde salen los costos operativos de las instituciones, también salía el presupuesto para las obras públicas. Y resulta que la gestión urbanística, una de las cosas que nos enseña, es que lo maravilloso es que las actividades de desarrollo urbano generan riqueza, entonces se pueden autofinanciar.
No es necesario pellizcar del presupuesto de salud ni pellizcar del presupuesto de educación, que se financian a través de los impuestos prediales, sino que se puede autofinanciar los procesos de desarrollo urbano a través de un uso táctico de todos estos instrumentos que tienen un único objetivo. Y en eso hay un urbanista español, García Bellido. La mayoría de la gente que ha estudiado urbanismo en España y en Barcelona lo aman, que es García Bellido, es como el héroe de ellos. Y García Bellido se intentó inventar una cosa que se llamaba la teoría general de la gestión urbanística, y no lo logró, seguramente porque más bien se dedicó a hacer operaciones urbanísticas, a hacer en vez de teorizar. Pero lo interesante de ese invento que él trató de hacer es que nos demostraba un poco que la tensión que resuelven todo el conjunto de los instrumentos de gestión urbanística, incluyendo estos de financiación, es cómo balancear entre no pasar por encima de los derechos de propiedad de la gente que es propietaria de suelo, pero lograr encontrar muchas alternativas de compensar el hecho de que parte de esa propiedad privada que ellos tienen tiene que pasar a ser de uso público. Y ahí es donde muchas de las herramientas, los sistemas de reparto de cargas y beneficios, los diferentes instrumentos de gestión del suelo, lo que están haciendo es tratar de hacer una gimnasia entre esas tensiones entre la propiedad privada y lo que nosotros necesitamos que pase al ámbito de lo público. Y es eso. Se trata realmente de eso. Entonces tú me preguntas, bueno, entonces, ¿cómo funcionan? ¿Qué funcionan? Fíjate que la participación en plusvalía es a la vez una forma de recaudar dinero, de financiar obra pública, pero al mismo tiempo los mecanismos que se utilizan para calcular la participación en plusvalía hacen transparentes los mercados de suelo, y entonces se vuelven también mecanismos que contribuyen a manejar este tema de los precios del suelo y las expectativas que a veces se le incorporan a los precios de suelo, que encarecen absolutamente todo el mercado del suelo. ¿Y eso qué tiene que ver con la producción del suelo público? O sea, del suelo que nos interesa para las vías, para los parques, para las ciclorrutas, para todo. Pues que hay estudios del DNP previos a la ley 388 que demuestran que entre los 80s y los 90s, cuando el Estado tenía que acercarse a los propietarios de suelo y a pedirles el favor que les vendiera suelo para una vía, para una avenida, para una carretera, para un parque, la negociación era tan desequilibrada, porque estas personas estaban, obvio, tenían algo que el Estado quería, cobraban cualquier cosa y los valores de expectativas estaban allí incorporados. Y en esa época hay varios artículos que se escribieron en ese momento, que la incidencia del precio del suelo sobre las obras de infraestructura era hasta el del 70% del valor de la obra. O sea, por eso nosotros tenemos poquita infraestructura, porque además de que había poquita plata para la obra pública, el 70% de ese valor era para pagar al dueño del suelo el suelo que necesitábamos para producir las cosas públicas. Entonces, fíjate que ahí la captura de rentas que hace un instrumento como la participación en plusvalía es muy interesante, es importante. Además, tenemos el derecho colectivo a participar de esas rentas, bien, pero es que la función que cumple como instrumento de gestión del suelo también es muy importante, porque empieza a regular qué precio pagamos por el suelo público, por ejemplo. Bueno, pero no me dijiste que ha salido bien y que no ha salido bien. Que no ha salido bien. Okay. Me parece que... Esto es lo que aprende uno en gestión y desarrollo urbano, y es que pues estas son unas buenas herramientas. Sin embargo, pues como lo conoce cualquier funcionario o un concejal, pues en la práctica ha habido muchos problemas en la implementación de las dos herramientas. Entonces, pues la idea es hacer una reflexión de cómo podríamos usarlas mejor.
claro. Y si hay algo que vamos a hacer ahorita en el nuevo pod para que funcione mejor. Claro, pues mira, yo vuelvo a mi ejemplo de Grey's Anatomy. O sea, yo creo que un buen cirujano con una buena caja de herramientas tiene que poder escoger qué herramienta es la apropiada dependiendo de lo que se necesite, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo diría, por ejemplo, los colombianos nos damos mucho palo. Yo soy optimista crónica, eso siempre lo confieso en todos los conversatorios a los que a mí me invitan porque a mí me cae mal eso de que lo que acá tenemos siempre es lo peor y no funciona y no sirve y somos una caspa y no, eso me parece, y el resto del mundo mira hacia aquí y nos dice, oye, eso que ustedes están haciendo es lo que nosotros hemos querido hacer hace un montón de tiempo y no hemos podido, ¿cierto? Entonces yo trato, digamos, de todas maneras siempre en reflexión en positivo, pero por supuesto que hay que mejorar. ¿Y qué es lo que está pasando? De lo que yo he observado, hay un problema de expectativas, por un lado, ¿cierto? La expectativa mata todo, lo dice los positivistas en particular. O sea, cuando uno está esperando mucho más o diferente a lo que debería, cualquier resultado que salga, pues es mal recibido. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la participación en plusvalía, la participación en plusvalía tiene una característica. Y te voy a dar un ejemplo así, voy a copiarme de tu estilo porque para no enredar las cosas, sino dar los ejemplos en una cosa cotidiana. Entonces, di tú que mi abuelita tiene una casa grande, de esas maravillosas que ya no hay, de 2 pisos en un barrio en donde por allá el POT dijo que se podían hacer 10 pisos. Ella está contenta en su casa y ella no tiene ganas de irse. Y ella no está ahí por hacer negocios inmobiliarios, ella está ya contenta. Hay gente que cuando le llega el recibo de participación en plusvalía piensa que tiene que ir al banco directamente y salir corriendo a pagar eso. Y eso no es así. Porque resulta, y esa es una de las bondades para las personas, pero dificultades para la institucionalidad, y es que es una contribución que solamente se hace exigible en el momento en que uno va a hacer uso de ese potencial de rentas adicionales que le está dando la norma. Y quiere decir que si yo me quiero quedar en esa casa toda la vida feliz y contenta, lo puedo seguir haciendo, porque solo se lo van a cobrar a la persona cuando vaya a ir a sacar la licencia de construcción en donde efectivamente va a hacer los 10 pisos. Pero ¿qué ventaja tiene eso para el ciudadano? Qué bueno que todos entendieran que el hecho de que donde están o su casa sea objeto de participación en plusvalía no quiere decir que entonces le está cayendo un impuesto que tiene que pagar ya. Pero la dificultad que eso tiene en términos de recaudo es que no se vuelve una fuente de financiación predecible, no genera un flujo de caja que le permita a uno realmente saber con qué va a contar. Porque resulta que la plata va entrando en el momento en que un predio específico decide ir a sacar la licencia de construcción y hacer uso de esas rentas adicionales potenciales que tiene ese lote. Entonces, ¿qué pasa? Que como instrumento de financiación es superiorísimo la contribución por valorización, porque sí genera el flujo de caja que uno necesita, es porque voy a hacer tal avenida y el pago para esa vaca es hasta tal fecha y en esa fecha yo voy a tener toda la plata que necesito para hacer esa avenida y arrancar obra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Mucha gente ha sido excesiva, yo no sé, digamos, no sé si es por el tipo de asesores, por qué, pero digamos que entonces en los planes de desarrollo se generaba mucha expectativa sobre unas proyecciones de recaudo con uso de participación en plusvalía que nunca se materializaban, porque eso es imposible, excepto que uno tenga una bola de cristal. Yo sé que los economistas allá les entregan a cada uno su bola de cristal cuando se gradúa, pero, pero tiene que ser una bola de cristal muy efectiva para saber uno quiénes en la ciudad se van a decidir en ese año o en esos 4 años a hacer uso de una norma sobre un predio en el que están haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, y el flujo de caja siempre ha sido obviamente deficitario, o sea, siempre están diciendo, no, pues pensábamos que íbamos a recaudar tanto por ese lado y no lo logramos. La contribución por valorización ha tenido otras dificultades distintas.
Y eso sí, desde la parte, digamos, la literatura que ha recogido todas las experiencias del mundo en términos de diferentes formas de captura de valor, en el caso de la contribución por valorización, funciona, nos ha funcionado como por 60 años. Y yo creo que ese es un atributo que poca gente valora. O sea, cuando uno tiene un instrumento que le sirve, que le ha servido y que le sigue sirviendo, esa es una de las cosas que uno debe, digamos, cuidar. ¿Por qué? Porque cuando miren el impuesto predial, o sea, ya a estas alturas nosotros ni siquiera nos estamos preguntando si es legítimo o no. Uno no, cuando le llega el recibo, pues simplemente a veces se siente un poquito frustrado o apretado o lo que sea, pero uno va y lo paga. Y en este tipo de figuras, entre más la cultura de pago sea más arraigada, es muchísimo mejor, porque la gente simplemente lo hace y lo hace hasta cierto punto con gusto si ve los resultados. Y en el caso de la contribución por valorización, mi opinión personal es que cuando no vemos los resultados, entonces pierde credibilidad. A mí me parece trágico que después de haber recaudado plata para las obras, la hayan tenido que devolver por la ineficiencia de no ejecutarlas. Es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Eso en este momento. Es una vergüenza. Porque somos una ciudad que por un lado no tiene otros recursos para hacer esas obras, las necesita a gritos y recauda la plata y la gente de mala gana, con su frustración y con de todo, la pagó y nos damos la pela de hacer reembolsos. Yo no lo puedo creer. Y eso es pura... Aprovecho y hago esa pregunta, pero ahorita tenemos una valorización recaudada, ¿sí? Y algunas de esas obras, pues según nos ha dicho el IDU, solamente arrancan hasta dentro de 2 años. Por lo tanto, algunos de mis compañeros dicen, miércoles la ciudad está en crisis, todo el mundo se está quebrando y usted tiene la plata metida dentro de una bolsa en 2 años, durante 2 años. Usted lo que debía hacer era devolverla. Aprovecho y te pregunto tu opinión. Pues me parece terrible, me parece es la pela más brutal que nos estamos dando por ineficacia absoluta de las instituciones para ejecutar incluso cuando tienen la plata. Entonces allí es donde canalizamos nuestra frustración, como nos pasa con muchas cosas, por el lado que no es. O sea, uno no puede desprestigiar la credibilidad de una política pública como es, por ejemplo, esta contribución que nos viene funcionando hace tantísimos años, dándose la pena de devolver la plata, que es prácticamente decirle, ¿sabe qué? No fui capaz. O sea, con plata y todo no fui capaz. Terrible. Pero fíjate que eso no es un problema del instrumento. Y entonces ahí es donde volvemos a la discusión sobre los instrumentos. Es como si yo hubiera sido la cirujana, hubiera pedido la pinza número 45 y corté mal. Y entonces, no es que es culpa de la pinza, no, bestias, es un pésimo cirujano, o sea, váyase a hacer otra cosa, o sea, ¿qué le pasa? No, o sea, eso no es un problema del instrumento, es un problema de eficacia institucional. Pero, no hemos tenido un médico que pueda usar pues esto. No, pero fíjate que hay una cosa, digamos, allí muy importante, y eso sí lo dice mucho la literatura y la teoría sobre las políticas públicas, que estoy segura que tú también la conoces, y es que el gran desafío es que una política pública en un momento dado adquiera legitimidad y logre tener como una continuidad y logre tener como una credibilidad. Eso es un logro impresionante. O sea, lograr que uno... Entonces, la responsabilidad histórica de los administradores que utilizan instrumentos como la contribución por valorización, que es sencillito, es que lo lindo de eso es que además es que es sencillito, no acaben con esa credibilidad y esa legitimidad que ha tomado muchas décadas por usarlo mal. Sí, es todo un reto, porque
pues yo defiendo las dos herramientas, pero la verdad en la práctica, pues ha habido muchos errores y la gente como le queda, digamos, el paciente no sabe si es la pinta o es el médico, mejor dicho, qué fue lo que salió mal. ¿Qué fue lo que hizo mal? Entonces, yo creo que eso es lo que pone sobre la mesa es la eficacia de nuestras instituciones, porque fíjate que uno dice, bueno, es que no tenemos tales y tales y tales cosas, pero es que no había plata. Ok, listo. Entonces nos escudamos ahí detrás de eso, pero cuando ya la plata está y tampoco somos capaces de hacer las cosas, ahí es donde entonces hay que cambiar, digamos, un poco de el capítulo de qué es lo que estamos analizando que no funciona. No obstante, mira que con relación, digamos, a este asunto, yo por eso pienso que algunas administraciones han sido populistas. ¿Populistas en qué sentido? Queda súper bien y sale súper bien en el periódico que a uno le van a reembolsar una plata. Pero es que yo creo, ahí es donde el gobierno, o sea, cuando uno tiene una mentalidad, digamos, desde hacer políticas de Estado, uno tiene que entender cuál es el costo histórico de las cosas que se hacen, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acabar con la legitimidad y con la credibilidad de una herramienta que nos ha funcionado mal que bien para poder financiar la infraestructura en esta ciudad, para que le llegue a unos 100, 200 mil pesos de reembolso. Bueno, puede ser un poquito más, pero el tema es que no vale la pena, no vale la pena. Yo creo que ahí es donde hay un poquito desde el punto de vista político, de mezquindad en términos de que la implicación, digamos, en términos de sociedad, en términos de gobernanza, es muchísimo mayor que ese acto un poquito como, ay, de popular, de chévere, yo sí le devuelvo a usted sus 300.000 pesos, eso es de una mezquindad absurda, o sea, es una falta de visión que me parece enorme. yo dije populista a mi compañero, se puso furioso. No me perdona hoy. Pero Pues, bueno, contigo. ya nos quedan 15 minutos, Marisabel, dinos si hay preguntas para Patricia. Sí, Juan López pregunta, la experiencia ha demostrado que implementar el instrumento de participación en plusvalía es muy engorrosa y cuando un municipio lo implementa, un buen porcentaje del recaudo se debe devolver por decisiones judiciales. ¿Cómo capturar el plusvalor mediante mecanismos más prácticos y más rápidos? Pues mira, esa generalización me parece fuerte, digamos. Pero yo diría lo siguiente, definitivamente esto de entender que los instrumentos se utilizan combinados en estrategias de operaciones específicas es clave. Entonces miremos Postnorte. Postnorte no dejó de cobrar la plusvalía, la cobra. Y lo cobra en principio, entre otras, porque es legítimo y es nuestro derecho constitucional colectivo participar de las mayores rentas derivadas de las decisiones de mayor aprovechamiento, mayor eficacia, mayor uso. Pero ¿cómo lo manejaron ellos a nivel de operación urbanística, a nivel de gestión urbanística? Pues dijeron, bueno, entonces la plusvalía la vamos a cobrar sobre la edificabilidad básica de toda la operación. Y otros instrumentos como el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios se van a utilizar también para dos cosas, para financiar la obra pública, para obtener el suelo de lo público, fíjense que son los mismos objetivos, pero dos mecanismos aplicados de manera mixta, y el recaudo por el lado de plusvalías del orden de 27.000 pesos por metro cuadrado allá en el Postnorte, que suma de todas maneras acá tengo el número porque yo no soy muy buena en acordarme de cifras, pero pues es que una cifra no despreciable, 159.000 millones de pesos por recaudo de plusvalía. O sea, me parece perfecto que nos haya entrado eso a las arcas, pero adicionalmente a eso, pues por el sistema de reparto obtuvieron 1.700.000 millones de pesos, que van a quedar materializando el mismo propósito, digamos, que es esa producción de lo público en buena calidad, en buenos estándares, y aplicando los principios de la ley 388, que es que la norma no se regala, sino que se paga.
Entonces, en este ejemplo, digamos, concreto, vemos que no se trata de o lo uno o lo otro, se trata de utilizar una combinación de instrumentos de acuerdo a estrategias que la operación misma de desarrollo urbano específica sobre la cual uno esté pensando requiera, y es un balance, digamos, generar balance para lograr los objetivos de ordenamiento mezclando los instrumentos. Bueno, pero aprovecho la pregunta de Juan para hacerte otra. En el tema del metro, ha habido una discusión también. Y la posición de algunas personas es, mire, la alcaldía decidió regalarle la plusvalía a todos los desarrolladores del área de influencia del metro porque pues, no les va a cobrar las plusvalías. Y lo que dice, pues, la alcaldía del momento, la empresa Metro es, no, yo simplemente decidí cobrar más a través de las cargas que usar la herramienta de la plusvalía. Y según lo que estás diciendo, eso tiene sentido. Simplemente, pues uno tiene que tratar de garantizar que en ese intercambio, pues no se esté perdiendo nada. Pero en principio podría hacerlo uno por lo otro, ¿cierto? Depende, esto ahí es donde ya ¿te acuerdas? El El diablo está en el detalle. El diablo está en el detalle. Resulta que si nos devolvemos a lo que yo les compartía inicialmente, yo no conozco el argumento de los técnicos que hicieron ese proyecto, pero por lo menos mi lectura desde lo que yo sé sería la siguiente. Cuando uno aplica instrumentos de tributo como las contribuciones, uno tiene que realmente garantizar que efectivamente los dueños de eso están recibiendo un beneficio derivado de esa decisión pública. Y yo no estoy tan segura que en un metro elevado uno vaya a ganar una pelea con la gente que le va a pasar por el metro aquí, por el cuarto piso o el tercer piso, de decirles que su apartamento o su edificio se valorizaron derivado de la obra de metro. Yo pienso que ese es un gran argumento difícil de sostener. En principio, en cambio, en los sistemas de reparto, perdóname. Pues que lo que entiendo es la gente que está bien, hoy en día vive al lado y le va a pasar el metro, pues tal vez esa persona no se benefició, pero a esa persona no se le está cobrando ninguna carga nueva. A la persona que se le cobra una carga nueva es al desarrollador que decide aprovechar esa obra del metro para construir ahí al lado, ¿no? Exacto, porque esa persona está recibiendo otro tipo de beneficio que sí es tangible, que son mayores aprovechamientos, edificabilidad o cambios de uso. ¿Ves? Entonces son absolutamente claros y tangibles, uno sí puede decirlo, es eso, está en concreto. Entonces yo creo que uno de los asuntos que me gustaba cuando justamente me hiciste desempolvar por allá mi tesis, una de las discusiones teóricas interesantes sobre la captura de valor es que hay ciertas ambigüedades en algunos de los cobros en términos de cómo cuantificar ese beneficio y a quién y cómo establecer quiénes son las personas que se benefician. Y eso es un poquito, un poquito la debilidad que a veces tiene la contribución por valorización, porque uno hace, digamos, como unas áreas de aferencia, unos buffer, como para determinar quiénes van a ser los más beneficiados, por ejemplo, por mejor accesibilidad que le da una avenida a un sector, ¿cierto? Y entonces, eso no es un cálculo 100%, o sea, como de física cuántica, no. Tiene su grado político también porque uno hace el buffer hasta que los precios sean pagables, hasta que el impuesto sea pagable, más o menos. Si uno hace un buffer demasiado chiquito, le cobra demasiado a muy poquitas personas y entonces hay como un balance entre lo técnico y lo político cuando están haciendo esos cálculos. Entonces yo diría que lo que pasa es que en este caso de lo del metro, probablemente es mucho más razonable por el lado de los sistemas de reparto de cargas y beneficios, porque el beneficio tangible que sí es fácilmente cuantificable y totalmente justificable son los mayores aprovechamientos. Ok. María Isabel, ¿alguna otra? Sí, también preguntan, ¿usted cree que es buena práctica cobrar plusvalía mediante el aumento de los avalúos catastrales de los predios beneficiados por obras de infraestructura? Bueno, hay una combinación de temas, pero primero, digamos, estoy totalmente de acuerdo con una postura que cuando estábamos haciendo el POT del 2000 tomó
José Salazar con respecto a el mecanismo de participación en plusvalía por obras de infraestructura. Funciona mejor para las obras de infraestructura la contribución por valorización. Y cuando uno mete en la discusión de la participación en plusvalía el tema de las obras de infraestructura, los cálculos de eso son muchísimo más complejos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos diciendo vamos a hacer la avenida X y esa avenida X vale 10 pesos y esos 10 pesos los vamos a repartir entre este número de predios que está cerca a esa obra y que se van a ver beneficiados por valorización en el precio, digamos, de su predio, es una discusión llevadera. No siempre fácil, pero es llevadera. Pero cuando uno dice que una obra de infraestructura, uno va a ser capaz de calcular la totalidad de las rentas adicionales que se van a generar en todos los predios en el área de aferencia de esa obra, esa discusión, ese cálculo es muchísimo más difícil de pelear, mejor dicho, de sostener. Entonces, yo consideraría que por eso es mucho más razonable pensar en la participación en plusvalía para cuando hay procesos, digamos, de desarrollo urbano, en donde se está hablando precisamente de unos cálculos muy precisos, las mayores edificabilidades, pero tratar de dejar, digamos, y en el lado de la contribución por valorización, simplemente calcular sobre la base del costo de la obra, que es técnicamente viable y que es una discusión que cualquier técnico se puede sentar con un ciudadano que tenga una duda al respecto y mostrarle cómo está calculado. Lo otro, digamos, hay mucha literatura en donde están de acuerdo en que es un cálculo difícil de hacer. Otra vez, los economistas tienen que sacar su bola de cristal y es difícil. Ok, otra. María Isabel. Preguntan también, ¿cree que tiene sentido cobrar valorización mediante el aumento automático de avalúos catastrales? Es que los avalúos, sí, por eso en la pregunta anterior también no me centré en eso. Los avalúos catastrales, el catastro es una institución poco valorada y muy importante. Y el proceso de los avalúos catastrales y el hecho institucional, digamos, de tener un buen catastro actualizado es clave, porque ese precio base de referencia que genera el avalúo catastral es importantísimo para todas estas cosas de la gestión urbanística, para sentarse a negociar sobre una expropiación, para sentarse a hacer un cálculo entre varios propietarios en donde se quiera hacer cualquier tipo de operación de integración inmobiliaria, para todo, digamos, ese valor, digamos, de referencia es clave. Y en el caso de Bogotá, nosotros en general tenemos, digamos, una institucionalidad fuerte y un catastro razonablemente bien actualizado, lo cual no es cierto en el resto del país. Entonces, no sé muy bien, digamos, cómo responder a la pregunta específicamente, es porque, como está tratando de ser muy general, pues una ciudad con un buen catastro tiene una herramienta esencial para hacer buena gestión urbanística. Una ciudad con un catastro atrasado tiene enormes problemas, incluso para el instrumento más básico de todos, que es el impuesto predial. Ok, ¿alguna otra? Yo me voy a levantar 2 segundos es a encender la luz. Preguntan, ¿qué piensa? Espera, espera que prenda la luz. Preguntan, ¿qué piensa de la participación en plusvalía por obra pública del proyecto de acuerdo que cursa en el Consejo de Bogotá? Disculpa, ¿puedes repetir otra vez la pregunta? ¿Qué pienso de qué? De la participación en plusvalía por obra pública de un proyecto de acuerdo Es que mi internet está pésimo y no los veo. No lo conozco, no conozco ese proyecto de acuerdo, pero a mí me parecería
A mí me pareció que la ¿Qué discusión... Dime. Dale, ya, María Isabel, ya la escuchamos. Ya te entendí. A mí me pareció que la decisión que se tomó en el POT del 2000 de clarificar como instrumento de financiación de obra pública mejora la contribución por valorización y que la plusvalía la utilizáramos especialmente para las rentas de suelo derivados de los mayores aprovechamientos, me pareció muy práctico. Me pareció muy práctico. La ley sí permite que se utilice para obra pública también, pero hasta el momento no he visto, digamos, unos argumentos que me parezcan convincentes para meternos en el lío de calcular plusvalía sobre obra pública, por lo que les cuento, porque es muy difícil de calcular. O sea, realmente es difícil de calcular y entonces se volvería un tema de pronto en donde cada vez que se haga una liquidación por esa vía, se vuelva todo un debate, se vuelva una competencia de cálculos y me parece que en la política pública la claridad y la facilidad de aplicación de una política pública es una de sus virtudes. Entonces, de pronto la complejidad técnica de poder hacer esos cálculos podría convertirse más en un problema que en una ventaja. ¿Alguna otra, María Isabel? Yo tengo una y es que, digamos, alguna vez vi una crítica a la valorización y es que, cierta forma, pues a uno le cobran la valorización antes de hacer la obra, ¿cierto? Sí. Pero después de hacerla, igual el avalúo del predial aumenta. Perdón, sí, el avalúo sobre el cual calculan el predial aumenta indefinidamente en el futuro. Entonces, en cierta forma, esa obra se le están cobrando a uno por el cobro de la valorización, pero después también en el futuro todos los años a través del predial. Lo que decía esa crítica es que se la estaban cobrando 2 veces. Me gustaría saber qué opinas. Sí, pues yo creo que a esa discusión contribuiría mucho como la distinción conceptual que hice al principio. Y ojo que yo no soy experta en Hacienda, pero es que esa curiosidad que sentí después de haber trabajado con Carmesa, pues me metió un poquito a curiosear en estos temas. Pero digamos que, fíjense lo que les mencionaba al inicio. El impuesto predial es un tributo que tiene que ver con su propósito es financiar toda la administración pública, pero deriva de la capacidad de pago de cada quien. Y esa capacidad de pago la miden de acuerdo al valor de la propiedad, ¿cierto? La contribución por valorización, que es un tributo contribución, tiene que ver es con cobrarle proporcionalmente a alguien de acuerdo al valor de su predio que se piensa que se va a valorizar derivado de la obra que se va a hacer. Entonces son dos cosas muy distintas, ¿sí? Son cosas absolutamente distintas. Entonces, puede que la persona, que el ciudadano lo perciba como que le están cobrando 2 veces por cosas, pero en realidad, digamos, la contribución por valorización, lo que le están pidiendo es un aporte proporcional al valor que se espera que se va a valorizar su propiedad. ¿Mm? Entonces, pues no sé, cuando la gente le vende a uno cosas o le va a arrendar un apartamento, siempre, y mire, está cerca del Transmilenio, y mire, está cerca de la avenida no sé qué, y mire, tiene buenas vías de acceso. Yo creo que ese pequeño inmobiliario que hay detrás de cada persona cuando está viéndole las ventajas a su predio para venderlo o para arrendarlo, se desaparece un poco cuando le están cobrando diferentes tipos de tributos. Entonces, no, yo diría que conceptualmente lo que pasa es que son dos situaciones totalmente diferentes, pero es posible que el ciudadano las perciba como eso que tú mencionas, como un doble cobro, pero no lo es. No tiene uno nada que ver con lo otro. Bueno, ya son las 6, entonces yo creo que llegamos hasta ahí. A los que nos están siguiendo, me gustaría contarles, si no han visto, estamos
Yo creo que a Patricia la vez pasada que hablamos te conté. Con Juanita Gubertus estamos montando una escuela para preparar gente que esté interesada en participar en el POT y tener una serie de herramientas conceptuales más sólidas para ojalá tener una participación menos guiada por los miedos y por los chismes y un poquito más sobre cómo pues todos podemos contribuir a que Bogotá tenga un excelente POT. Cuenta conmigo para eso, en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Sí, te invitaremos a una clase seguramente sobre esto. Pero bueno, es gratis. La idea pues es que sean como 20 personas, entonces si les interesa eso, tengo unas publicaciones en mi Instagram, Facebook, en Twitter con el link para aplicar. Es de hace unos días, en estos días volveremos a sacar las publicaciones, ojalá pues muchos se postulen. Y otra vez agradecerte a ti, Patricia, a María Isabel y a los que nos acompañaron. Con mucho gusto, Diego. Como siempre. Un abrazo para todos.